¿Qué pasará con Rusia si el sistema actual deja de mantener al país algún día? No estoy preparado. Esta es una pregunta que hoy en día no solo discuten los politólogos, sino también los analistas de la OTAN, China, Estados Unidos e incluso de la propia Rusia. No es un secreto que Rusia es el estado más grande del mundo. 11 zonas horarias, más de 80 regiones, enormes recursos naturales, decenas de pueblos y miles de kilómetros de fronteras. Si el centro se debilita, ¿puede Moscú mantener todo esto? Hay dudas. Por supuesto, cualquier problema siempre debe verse desde diferentes perspectivas. Hoy analizaremos los 5 escenarios más discutidos sobre cómo podría cambiar el mapa de Rusia. Y de entrada, claro, esto no es un pronóstico ni siquiera un deseo. Son escenarios que son discutidos por expertos y basados en la geografía, la economía y la política internacional. Vamos allá. El quinto lugar en nuestro top es el escenario más radical. A veces se puede escuchar la afirmación de que Rusia repetirá el destino de la URSS, solo que a una escala mucho mayor. Retiraron las placas doradas del Parlamento de la Unión y la bandera de la URSS de la sala de sesiones. Según esta versión, el país se desintegrará inmediatamente en decenas de estados. Podrían declarar su independencia Tartaristán, Baskortostán, Yakutia, Buriatia, Chechenia, Dagestán, Tuvá, Karelia, Komi y Kaliningrado. Y en el lejano oriente podrían surgir repúblicas independientes alrededor de Vladivostok, Khabarovsk y Sajalín. Mapas similares son publicados regularmente por diversos centros de análisis y movimientos sociales. Pero hay un problema. A diferencia de la Unión Soviética, la mayoría de las regiones rusas nunca fueron repúblicas soviéticas plenas con su propio ejército y reconocimiento internacional. Económicamente, muchos territorios dependen totalmente del presupuesto federal, por lo que una desintegración repentina en 20 o 30 estados parece extremadamente improbable, aunque suene bien. En cuarto lugar, tenemos un escenario ya más probable, el cambio de fronteras en favor de los vecinos, es decir, el regreso al puerto de origen. Ya estoy terminando con este resumen histórico. Puede que sea aburrido, pero explica muchas cosas. No se trata de una partición completa de Rusia, sino solo de algunas regiones en disputa. No solo Rusia debería devolver a Ucrania los territorios ocupados antes de 2014, sino que, pensando de forma más global, las regiones de Kursk y Belgorod también podrían regresar a su patria. La reunificación ocurrirá. Es más, en caso de una revisión de las fronteras soviéticas, Ucrania teóricamente podría plantear la cuestión de Taganrog y el distrito de Shakhty, territorios que formaban parte de la RSS de Ucrania, pero que en 1924 y 1925 fueron transferidos a Rusia. Y no nos olvidemos de Kubán. Pero como Ucrania no reclama estas regiones, sino que simplemente quiere recuperar las suyas, esto seguirá siendo solo una posibilidad. ¿Eso se llama humor negro? Pero Japón lleva décadas exigiendo la devolución de las Islas Kuriles del Sur. Debido a esto, todavía no existe un tratado de paz completo entre los dos países después de la Segunda Guerra Mundial. En Finlandia a veces recuerdan el istmo de Karelia y los territorios perdidos tras la guerra soviético-finlandesa. Pero el Helsinki oficial no presenta tales demandas actualmente. China también mira hacia Siberia y el lejano oriente, pero hablaremos de esto más adelante. ¿Qué decir? Incluso Mongolia troleó a Putin una vez cuando el dictador agitaba mapas. En aquel entonces, el expresidente de Mongolia publicó un mensaje en la red social X, en el que mostraba qué territorios de la Rusia moderna pertenecían al imperio mongol. Pero añadió, no te preocupes, somos una nación pacífica y libre. Pero a este amante del Kremlin de los mapas lo asustó bastante Budanov, quien tenía colgado en su oficina un mapa de Rusia como este. Sin embargo, tales escenarios siguen siendo hipotéticos y dependen de futuros acuerdos políticos. El problema de este escenario es evidente. Prácticamente ningún país hoy en día declara oficialmente su intención de anexionarse territorios rusos, por lo que la probabilidad es limitada. Pero la operación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk demostró que todo es posible. El tercer lugar lo ocupa una opción que los expertos consideran mucho más realista. Formalmente Rusia sigue siendo un solo país, pero de facto los gobernadores obtienen una independencia casi total. Las regiones comenzarán a gestionar sus propios impuestos y surgirán acuerdos económicos propios. Las élites locales tomarán decisiones sin necesidad de una coordinación constante con Moscú.
El Centro Federal se mantendrá más bien como un símbolo. Algo similar ya ocurrió en los años 90, cuando la URSS se debilitaba rápidamente. Es importante que tomen de ahora en adelante toda la soberanía que realmente puedan alcanzar. Hoy en día es difícil imaginar una situación así, pero en caso de una crisis política grave, este escenario podría convertirse en un compromiso entre mantener el país y perder el control por completo. Y este escenario es el que los analistas discuten con especial frecuencia: la aparición de varios estados grandes en lugar de una sola Rusia. No decenas de repúblicas, sino 4 o 5 grandes centros de poder. Por ejemplo, la Rusia europea con capital en Moscú o San Petersburgo. Los Urales, un gran centro industrial. Siberia, con sus enormes reservas de petróleo, gas, madera y metales. El Lejano Oriente, orientado hacia la economía de los países asiáticos, y posiblemente la existencia separada del Cáucaso Norte. Bueno, pues la verdad es que, sinceramente... ¿Por qué se considera esta opción más realista? Porque precisamente estas regiones ya se diferencian hoy en día por su economía, logística y relaciones exteriores. La distancia de Moscú a Vladivostok es de casi 9.000 kilómetros. El viaje en tren dura más de una semana. Muchas regiones comercian desde hace mucho tiempo con China de forma mucho más activa que con la parte europea de Rusia. Si el poder central se debilita, son precisamente esas grandes agrupaciones las que tienen más posibilidades de existir de forma independiente. El escenario más discutido, y según varios analistas, el más probable, no es una ocupación militar, sino el dominio económico gradual de China en el Lejano Oriente. Las relaciones chino-rusas han alcanzado un nuevo hito. Es importante entender, no se trata necesariamente de una anexión del territorio. Es mucho más probable otro camino. Hoy en día, China ya es el principal socio comercial de Rusia. Tras el inicio de la guerra a gran escala, la dependencia de Moscú respecto a Pekín solo se ha intensificado. En la actualidad, existen problemas financieros bastante agudos, que nos afectan a todos. China compra petróleo, gas, madera y metales rusos. Se están construyendo nuevos corredores de transporte y se están desarrollando proyectos de infraestructura conjuntos. Rusia y China miran con confianza hacia el futuro y desarrollan activamente contactos en política, economía y en el ámbito de la defensa. Para muchas regiones del Lejano Oriente, China se está convirtiendo en el principal mercado de ventas. Si Moscú perdiera algún día el control sobre los territorios remotos, Pekín sería la única potencia que posee suficientes capacidades financieras, económicas y logísticas para aumentar rápidamente su influencia allí, y no necesariamente por medios militares. La historia demuestra que China a menudo prefiere una presencia económica a largo plazo antes que un control militar directo. Es precisamente por eso que muchos expertos consideran que, si la influencia en el Lejano Oriente ruso cambiara radicalmente alguna vez, China podría ser el principal beneficiario. Es más, como escriben los periodistas del Wall Street Journal, citando sus fuentes, China se está preparando a fondo para expulsar al dictador ruso de la silla presidencial. Pekín está infiltrando a sus agentes en diferentes escalones del poder y a sus espías en diversos servicios de inteligencia. El gigante asiático está preparando el terreno lenta pero firmemente y fortaleciendo su influencia. El trono del dictador ya se ha tambaleado y con cada día que pasa se vuelve más frágil. Simplemente nos estuvieron tomando el pelo, nos engañaron. La historia conoce muchos ejemplos en los que enormes imperios parecían eternos, pero luego desaparecieron literalmente en pocos años. Por ahora, Rusia sigue siendo un estado unificado. Sin embargo, ya desde ahora, analistas de diferentes países están calculando posibles escenarios en caso de una crisis política grave. Y si tales cambios comienzan algún día, lo más probable es que no ocurran de la noche a la mañana, sino gradualmente a través de la economía, la influencia de las élites regionales y los intereses de los actores más importantes del mundo. En Rusia viven cientos de pueblos esclavizados. ¿De qué nacionalidad? Rusa. Somos buriatos. Yo soy rusa. Yo soy buriata, mi abuelo es buriato y tú también eres buriata. Viven en la miseria, aunque podrían prosperar. Los utilizan como una vaca lechera, dejándolos vivir por debajo del umbral de la pobreza. Nosotros salvamos a otros países, los bombardeamos, y a nosotros, en principio, no hace falta bombardearnos.
Sus recursos naturales alimentan a Moscú y obligan a sus pueblos a ir a morir por Putin. Buriato, un buriato de combate. Pero el tiempo de la Federación Rusa se está agotando. Los pueblos indígenas están listos para luchar y deshacerse del dictador calvo. Quieren libertad e independencia, e incluso algunos funcionarios rusos ya abogan oficialmente por la secesión. El diputado Ivanov de la República de Sajá, es decir, Yakutia, hizo un llamado a la unidad de todos los pueblos indígenas que se encuentran bajo la ocupación rusa. ¿Qué les parece esto? ¿No han escuchado mal? Es más, se dirigió a los tártaros, ávaros, maris, carelios, cumucos, sajá y altaicos y los instó a unirse para actuar contra el Kremlin. Les contaremos sobre las 5 principales regiones que están cansadas de vivir bajo el yugo del Kremlin. Denle me gusta a este video. Suscríbanse porque comenzamos. Nuestro top comienza con Yakutia, una verdadera mina de oro para el Kremlin. Yakutia es considerada una de las repúblicas más ricas de Rusia. La gente allí está literalmente sentada sobre oro, diamantes, brillantes, petróleo y gas. Los rusos nos atacaron para expandir el territorio de Rusia. Nosotros no entendíamos eso. Les dijimos no les daremos nuestro oro ni diamantes. Ellos respondieron, ¿existen? Pero en teoría, de ser el estado más rico, los yakutos se convirtieron en la realidad en la región más pobre de la Federación Rusa. Anfisa Konyukova no sale de casa sin sus botas de goma. Entrar a su propio apartamento es toda una odisea para ella. Si en el portal hay más agua de la que cubren sus botas, entonces sube a su apartamento usando esta escalera. Por la escalera, así. Aquí. El 20% de los yakutos vive bajo el umbral de la pobreza. A nuestro alrededor solo hay ruina. Y aquí estamos salvando a otros países, bombardeando, pero a nosotros, en principio, no hace falta bombardearnos. Nosotros mismos aquí está el coche de Baña. Nosotros mismos ya hemos bombardeado todo aquí. En principio, ya todo está listo. En todos los indicadores sociales, Yakutia ocupa las últimas posiciones. La única oportunidad que tienen los habitantes de ganar dinero es ir a matar a un país vecino, que es varias veces más pequeño que la propia Yakutia. Aquí, estando en Yakutsk, no podían encontrar un trabajo digno en su especialidad y se van allá para recibir el pago que les corresponde y estar allí en las líneas del frente, defendiendo nuestras fronteras, al mismo tiempo que resuelven el problema del empleo. Pero cuando por algún milagro estos yakutos logran sobrevivir a la guerra, resultan no ser necesarios para nadie. Y los pueblos indígenas comenzaron gradualmente a darse cuenta de que para el imperio ruso no son más que carne de cañón. E incluso ya han surgido llamamientos a no ir a luchar por Putin. De nuestra República de Sajá, muchos firman contratos y la gran mayoría no regresa. Por eso digo, no firmen contratos. Los yakutos ahora están empezando gradualmente a luchar por su independencia. Están cansados de alimentar a Moscú mientras viven en la miseria. Prácticamente todo el movimiento opositor está de acuerdo en que la nación debe autodeterminarse finalmente, sí, autodeterminarse y tomar una decisión sobre qué hacer y cómo vivir en el futuro. Casi todos están a favor de que Yakutia obtenga la independencia y se convierta en un estado independiente. El deseo existe, pero la lucha aún no se ve con mucha claridad. Es precisamente por eso que Yakutia ocupa solo el 5º lugar. Una situación similar ocurre con Buriatia. Esta república posee enormes reservas de recursos naturales. La región es uno de los proveedores clave de materias primas estratégicas, metales no ferrosos, carbón y uranio. Aquí hay 247 yacimientos de oro explotados. Al año, allí se extraen alrededor de 6 toneladas de este metal precioso. Eso es aproximadamente $500 millones. Además, Buriatia tiene una naturaleza increíblemente hermosa y el lago Baikal. Tienen todo lo necesario para vivir y prosperar. Y prosperarían si no formaran parte de la Federación Rusa. Y luego SAS se lo llevan. Veremos si realmente estamos interesados en esto hoy o no. El Kremlin literalmente está robando a los buriatos. Y no se trata solo de metales preciosos. Se llevan incluso agua del Baikal. Moscú la vende a China. Y no hace mucho, el dictador ruso firmó una ley que permite la tala total de bosques muertos en la zona ecológica central del territorio natural del Baikal.
Lo llamaron medidas sanitarias, pero de hecho el Kremlin simplemente legalizó la destrucción de las masas forestales alrededor del Baikal. Se trata de la tala de al menos 40 kilómetros cuadrados de bosque o alrededor de 6.000 campos de fútbol. La ley fue aprobada tal y como la necesitan las personas en el poder que quieren hacer dinero en la zona alrededor del Baikal, es decir, para el desarrollo del turismo, la construcción de carreteras, etcétera, etcétera. Es decir, por supuesto, estamos hablando ahora de que esta ley puede matar al Baikal. ¿Y qué reciben los buriatos a cambio de tal saqueo y catástrofe? Un trato repugnante por parte de los mismos rusos. Váyanse a casa, malditos. Es una lástima que mi hijo todavía esté en la guerra. Necesita volver aquí para dispararles. Y también la ruina y la pobreza en su propio territorio legítimo. 1 de cada 5 buriatos vive por debajo del umbral de la pobreza. La gente literalmente se muere de hambre. Les pido que entiendan esto. Y además, el Kremlin otorgó a los buriatos el título honorífico de carne de cañón. Enviaron a los buriatos a la primera línea de la guerra a gran escala contra Ucrania. Es realmente un horror lo que está pasando. Se llevan a cualquiera sacando a la gente de sus camas por la noche sin hacer preguntas sobre si son aptos o no, cuántos años tienen o cuántos hijos tienen. Se llevan a padres de familias numerosas e incluso a discapacitados a los que les falta un ojo. Pero no debería sorprendernos. Putin ya usaba a los buriatos como material de consumo desde 2014. Sajalín, Buriatia, saludos. Pero no van a la guerra por amor a Rusia, sino por las condiciones en las que los ha puesto Putin. Al igual que los yakutos, los buriatos van a matar a Ucrania simplemente para ganar dinero. Pero también hay quienes han elegido la libertad. Algunos buriatos étnicos se han unido a las Fuerzas Armadas de Ucrania, por ejemplo, en las filas del batallón siberiano. Y también hay quienes ya hablan abiertamente sobre la independencia de Buriatia de las cadenas del Kremlin. El tercer puesto lo ocupa Tartaristán. Hoy en día, Tartaristán es la región más desarrollada y distintiva de Rusia. Tartaristán es una república dentro de la Federación Rusa que con el tiempo fue simplemente, hablando en plata, ocupada. En la Constitución de la República de Tartaristán, que fue adoptada después del referéndum, se establecía claramente que la República de Tartaristán era un Estado soberano y un sujeto de derecho internacional. El referéndum en Tartaristán tuvo lugar el 21 de marzo de 1992. La pregunta en las papeletas decía así: ¿está usted de acuerdo en que la República de Tartaristán es un Estado soberano, sujeto de derecho internacional, que construye sus relaciones con la Federación Rusa y otras repúblicas y estados sobre la base de tratados de igualdad de derechos? La gran mayoría apoyó la soberanía. Rusia se opuso y exigió cancelar la decisión de celebrar el referéndum. Pero al final, el estatus de Tartaristán como Estado soberano fue adoptado en 1992. Se introduce también una nueva constitución de la República de Tartaristán que lo declara un Estado soberano. Permítanme, queridos camaradas, felicitarlos a ustedes y a todos los ciudadanos del plurinacional Tartaristán por la adopción de la nueva Constitución de la República de Tartaristán. La República se convirtió en sujeto de derecho internacional, podía celebrar tratados con otros estados y se negó a firmar el Tratado Federal con Moscú. En su lugar, en el 94 se firmó un tratado sobre la delimitación de competencias entre la República y la Federación. Sin embargo, desde principios de los años 2000, la autonomía de la región disminuyó constantemente. La Constitución de la República tuvo que ser reescrita varias veces. Las competencias de las autoridades locales se reducían mientras que las federales se expandían. Como resultado, el cargo de presidente de Tartaristán se convirtió, de hecho, en el último signo del estatus especial de la República en la Federación Rusa. Pero incluso para conservarlo, las élites republicanas tuvieron que luchar constantemente contra la administración presidencial y la Duma estatal. En 2013, los tártaros fueron los únicos que resistieron al Kremlin en este asunto. En 2015, Putin, probablemente sin querer tensar la situación, no cambió nada. En diciembre de 2015, declaró que respetaría cualquier elección del pueblo de Tartaristán, otorgando a los habitantes de la República el derecho a decidir esta cuestión por sí mismos.
Durante 6 años, las autoridades rusas no volvieron a tocar este tema hasta que en septiembre de 2021 se presentó nuevamente el proyecto de ley correspondiente ante la Duma. Tartaristán es un gigante petrolero. Allí se extraen 35 millones de toneladas de oro negro al año. Y por supuesto, Moscú hace todo lo posible para que la república no se vaya. Pero los tártaros están cansados de ser una vaca lechera. La primera razón radica en el verdadero saqueo de Tartaristán por parte de Moscú. Cada año, Rusia toma de Tartaristán 870.000 millones de rublos, casi el 80% de los ingresos. Incluso Gengis Khan cobraba solo un 10% de impuesto de las tierras conquistadas. El Kremlin se lleva casi todos los beneficios del vecino Bashkortostán. Además, los rusos utilizan a los tártaros no solo como su mina de oro, sino también como carne de cañón. La segunda razón es, de nuevo, la guerra en Ucrania. Al frente llevan a todos sin distinción: tártaros, basquires, chuvasios, udmurtos, rusoparlantes, no rusoparlantes, musulmanes, ortodoxos. Precisamente estos dos factores son los que Rafis Kashapov señala como clave, los cuales inclinan a la gente hacia la idea de la independencia de Tartaristán. Y la paciencia de los tártaros ya está rebosando. Bashkortostán también se ha cansado de soportar la opresión y allí ya han comenzado a luchar, al igual que en el frente ucraniano, contra los ocupantes. Entren en razón. Los basquires no son asesinos ni invasores. Por lo tanto, depende de cada uno de ustedes decidir cómo pasarán a la historia, como defensores del bien o como siervos del mal y del infierno. Y nosotros ya hemos tomado nuestra decisión. Ayudamos a los ucranianos a defender su libertad e independencia, y luego lucharemos por la independencia de nuestra tierra, nuestro país, Bashkortostán. De esta manera, operando de forma clandestina y oculta dentro del territorio ruso, pero periódicamente en Bashkortostán estallan también revueltas serias. Por ejemplo, las protestas de enero de 2024 comenzaron tras la lectura de la sentencia en el caso penal por incitación al odio étnico contra el activista Bashkir Fail Alsinov. El activista fue condenado a 4 años de colonia penal por un discurso pronunciado en una asamblea rural en abril de 2023. Aquel día, al hablar ante los habitantes del pueblo de Ishmursino, Alsinov habló en bashkir sobre los problemas de la región y sobre la guerra. Por ejemplo, sobre el hecho de que mientras los bashkires luchan contra Ucrania, en Bashkortostán les están quitando sus tierras. Al final de su discurso, el activista dijo la frase Kara Halik, que puede traducirse como gente negra o pueblo negro. No reconozco mi culpabilidad. Siempre he luchado por la justicia, por mi pueblo, por los míos, por mi república. La gente salió a apoyarlo. Frente al edificio del tribunal se reunían varios miles de personas. Bashkort. Bashkort. Es el momento de alzar nuestra voz con orgullo por Bashkort. Bashkort. Pero las autoridades temieron una revuelta. Comenzaron a golpear brutalmente y a detener a los manifestantes. El jefe de Bashkortostán, quien por cierto fue quien denunció a Alsinov, comenzó a hablar sobre extremismo e intentos de desestabilizar la situación y que supuestamente eso no funcionará. Se trata de un grupo de personas, de las cuales además una parte se encuentra en el extranjero, que desde allí, siendo esencialmente traidores, desde allí pues llaman a la separación de Bashkortostán de Rusia. Ellos llaman a una guerra de guerrillas aquí. ¿Se imaginan de qué estamos hablando? Pero esta guerra ya no se puede detener, ya ha comenzado, y los bashkires están listos para luchar. Vengan con nosotros. En nuestra compañía Bashkort, ustedes serán guerreros que luchan por una causa justa. Recuerden, todavía tenemos que liberar nuestro Bashkortostán juntos. Chechenia encabeza nuestra lista. A pesar de que, bajo el liderazgo de Ramzan Kadyrov, Chechenia es una región donde el poder se mantiene mediante un estricto control de las fuerzas de seguridad, los verdaderos chechenos nunca olvidan quiénes son. El pueblo simplemente se ha resignado a ese destino. No está sometido. Absolutamente lo sé.
Tenemos una resistencia clandestina muy seria en Chechenia, pero hoy en día la situación en Chechenia puede considerarse como un campo de concentración donde todo el pueblo está concentrado y todo el pueblo está como rehén. La guerra por la libertad del pueblo checheno nunca ha cesado. Simplemente ahora no se libra en Chechenia, sino en Ucrania. Muchas unidades chechenas luchan codo a codo con los defensores ucranianos. Un disparo por Ucrania. Allahu Akbar. Ofrecer resistencia a la ocupación rusa en la lucha de Ucrania por su libertad e independencia. Kadyrov los considera enemigos personales e incluso ha hablado abiertamente sobre ello. Alá nos ha creado las condiciones para destruir a estos banderistas, nazis y a nuestros chechenohablantes y otras nacionalidades diferentes que se hacen llamar musulmanes. Pero el tiempo de Kadyrov se está acabando. Los chechenos que luchan del lado de Ucrania se están preparando para recuperar la independencia y este proceso ya es irreversible. Estamos reviviendo al ejército checheno, precisamente se está reviviendo en Ucrania. Este es precisamente el núcleo en el que confiamos. Cuando la situación cambie y llegue el día y la hora en que debamos actuar en nuestra patria, esos combatientes que están aquí, ellos son el núcleo y la fuerza que será capaz, la fuerza alrededor de la cual se unirá el pueblo checheno y cambiará el formato de poder existente.